buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, junto con mis compañeras Nateras Muñoz, Sonia Denise, Velasco Martínez, Ariadna y su servidor, Aguayo Reyes Enrique, vamos a hablarles acerca del hombre a formar en la modernidad. Para ello, hablaremos acerca de varios autores y sus obras más destacadas. Muy bien, voy a hablar rápidamente de la educación según Rousseau, bueno, la teoría pedagógica de Rousseau, que es conocida como la educación natural o la educación según la naturaleza, ya que nos habla de apegarnos más a este desarrollo natural que tiene el ser humano. Primero que nada, él nos habla de que el ser humano nace naturalmente bueno y virtuoso. Sin embargo, la sociedad y la educación convencional lo corrompe. Por ello, él cree realmente que es importante preservar la inocencia y la libertad de los niños, para que ellos exploren por su cuenta. En los primeros años, él no cree que la educación formal sea la mejor forma de empezar con los aprendizajes de los niños, sino cree que debe dejárseles libres para explorar sus entornos y aprender a través de las experiencias que tienen con él. La imposición de reglas y disciplina es algo de lo que él está en contra. Sin embargo, más adelante con Herbart veremos que no son tan malas ponerle ciertos límites a los niños. A medida que los niños crecen, Rousseau aboga por una educación activa que basará en los intereses que el niño tiene, así como las necesidades individuales del niño. Cree que los maestros deben ser guías y facilitar el aprendizaje, más no autoridades que impongan los conocimientos. También nos habla de que la educación debe ser más práctica y orientada hacia la vida real, no tanto que sea teórico. Considera que la educación debe tener el objetivo del desarrollo integral del individuo, pero no solamente de forma intelectual, sino también moral y físico. Una persona que sepa distinguir entre el bien y el mal, que sea virtuosa, así como que tenga sus habilidades físicas desarrolladas y esté sano. Ahora, sus habilidades físicas se tienen que desarrollar de acuerdo a la naturaleza humana. Por último, Rousseau defiende la importancia de adaptar la educación a las necesidades características individuales de cada niño. Rechaza por completo la educación en masa, aboga por una educación personalizada, que porque cada niño es un mundo. Sin embargo, más adelante, pues hablaré un poquito más de ello, porque mientras él habla de que hay que enfocarnos en un solo niño para poder llevar la educación de forma adecuada, Herbart nos habla de otra cosa a continuación. Ahora les hablaré un poco de la teoría pedagógica de Herbart, que fue desarrollada aproximadamente en el siglo XIX. Herbart creía que el interés era fundamental para el aprendizaje efectivo. Sostiene que los maestros deben despertar el interés en los estudiantes mediante la presentación de contenidos relevantes y significativos. Considera que el mismo es la base para captar la atención del estudiante y mantener una motivación durante el proceso de aprendizaje. Herbart introduce la idea de aprendizaje de asociación, por así decirlo, que básicamente es la conexión de nuevas ideas con conceptos previos. Misma idea que yo, si mal no entiendo, porque creo que Herbart fue primero, retoma después Ausubel para su teoría del aprendizaje. Herbart también dice que para que realmente el conocimiento adquirido pues pueda ser significativo para el niño, debe aplicarse en situaciones prácticas. Considera que los estudiantes deben de tener la oportunidad de utilizar lo que aprenden en contextos reales o simulados, lo que permite comprender mejor los conceptos y desarrollar habilidades prácticas. Al mismo tiempo, aboga porque tenga un enfoque sistemático con 5 pasos a seguir, que es la preparación, presentación, asociación y generalización. Ay, aplicación, se me fue una, perdón. La etapa de preparación, el maestro deberá despertar el interés del estudiante. Luego, en la etapa de presentación, se introducen nuevos conceptos. A continuación, se establecerán asociaciones de los conceptos previos y de los nuevos. Después, se generalizará un concepto que el estudiante podrá aplicar en diferentes situaciones para por último, al final, crear situaciones prácticas donde él mismo pueda adquirir sus conocimientos. Ya para finalizar, hablamos de que Herbart consideraba un objetivo principal
el desarrollo moral y el carácter del estudiante. Es decir, tenemos que crearle un carácter propio. Porque a diferencia de Rousseau, Herbart no cree que la educación debe ser particular, sino habla de una educación más como que en sociedad. Y nos habla de que cada persona es un mundo. Por ende, tenemos que comprender nosotros como profesores diferentes mundos para poder hacerlo. Al mismo tiempo, aboga por una disciplina impartida para que el niño no haga pues lo que quiera y más que nada no afecte a los demás. Diferencias que podemos encontrar entre Herbart y lo que viene siendo Rousseau. Mientras que Herbart se enfoca en el desarrollo intelectual y moral del estudiante, Rousseau pone énfasis en el desarrollo natural e integral de los individuos. Asimismo, para Herbart el maestro desempeña un papel activo en el proceso de enseñanza, como una autoridad. Sin embargo, Rousseau pues solamente es una guía y un facilitador y deja en total libertad al niño y sus necesidades. Herbart enfatiza el despertar del interés de los estudiantes para mantener su motivación por el aprendizaje. Sin embargo, Rousseau defiende una educación basada en los intereses del estudiante. Es decir, que él es el que tiene que tener el interés por las cosas y él decide qué aprender. Herbart no se centra en la relación de los estudiantes con la naturaleza. Rousseau, sin embargo, obviamente desarrolla una educación que respeta la naturaleza innata de los niños y se basa en el desarrollo natural. Herbart propone métodos de enseñanza sistemático y secuencial, que consta de 5 pasos específicos. Sin embargo, Rousseau aboga por un enfoque más flexible y adaptándose a las necesidades individuales de cada niño, sin imponer reglas y disciplina en las etapas iniciales de la educación. Para finalizar, una de las diferencias que marcan un poquito más esto es que Herbart considera que la educación moral es esencial, pero no está al centro de su teoría pedagógica. Por otro lado, Rousseau coloca una gran importancia en el desarrollo moral de los individuos y aboga por una educación que promueva la virtud y la moralidad. Ahora hablaremos de Durkheim. Émile Durkheim, un sociólogo y filósofo francés, también hizo contribuciones importantes al campo de la pedagogía. Su trabajo principal se centraba mucho en la sociología, pero su teoría sociológica también influyó en el enfoque pedagógico. Durkheim creía que la educación desempeñaba un papel fundamental en la formación de la sociedad y su integración con los individuos en dicha comunidad. Según el sociólogo Durkheim, la educación no solamente transmitía a los individuos conocimientos y habilidades, sino que también desempeñaba un papel crucial en la socialización de estos y en la transmisión de los valores y normas sociales. Muy bien, ahora hablemos un poco de su teoría pedagógica. Para Durkheim, la educación moral era muy importante. Él sostenía que la educación no debería centrarse en la adquisición de conocimientos académicos, sino también en la formación del carácter moral de los individuos, pues, según él, la educación moral era esencial para mantener una cohesión social y promover el bienestar de la sociedad y su conjunto. Oh, imagino sus palabras al decir todo esto que estoy explicando. No entiendo cómo hay gente que no considera importante que sus hijos vayan a la escuela y reciban una educación, porque piensan que van a aprender solos a trabajar, y no es así. Los seres humanos nacen sin ningún tipo de conocimiento, no tienen idea de cómo vivir socialmente. Es porque ustedes no se gasten en enseñarles a vivir en sociedad y así poder tener un orden y un progreso con su comunidad, obviamente. Es por eso que yo digo y sostengo que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la sociedad. Claramente esto tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos e intelectuales y por supuesto morales. Prácticamente Durkheim
Se centraba más en la importancia de la educación moral y cívica en la interacción social o para la interacción social y el bienestar de la misma sociedad. Hola, me presento, soy Sonia. Espero que tengan un buen día. Y vaya que realmente interesante lo que habló mi compañera Ariana, pero yo les presentaré a John Dewey. Él fue un filósofo educador estadounidense que propuso su teoría basada en el pragmatismo y la experiencia del alumno. Si no saben qué es el pragmatismo, se los explicaré. Es la referencia a una práctica o ejecución de o ejecución. Nunca es una teoría, y para aplicarlo en modo hacia una persona significa que alguien piensa y actúa dando importancia a una práctica en especial. Puede ser hasta una práctica deportiva o escrita. Su teoría está basada en 5 fases. Estas son el aprendizaje basado en la experiencia, el aprendizaje activo participativo, el aprendizaje social y la educación democrática y por último el aprendizaje continuo y flexible. El aprendizaje basado en la experiencia nos menciona que la educación debe de basarse en situaciones de la vida cotidiana de nuestra experiencia que nos ayude a cómo resolverlo. Mientras tanto, el aprendizaje activo y participativo, aquí se va a tomar el aprendizaje pasivamente y el estudiante puede interactuar con la información, con debates, investigación y o prácticas para un buen desarrollo de su aprendizaje. El aprendizaje social está un poquito enfocado con el aprendizaje activo y participativo, ya que busca que los estudiantes compartan ideas y las construyan junto en la colaboración, así encontrando un desarrollo colectivo. Un ejemplo de esto sería la participación de un proyecto comunitario de plantar árboles o una recolecta de ropa para personas de bajos recursos. La siguiente es la educación democrática. Esta va hablando con la social de la anterior. Un punto de vista que nos busca que el estudiante tenga un vínculo social democrático para aprender valores y la moral, así como respeto mutuo y cooperativo con los alumnos, con sus alumnos y demás compañeros. El aprendizaje continuo y flexible, este aprendizaje nos habla de que debe ser diario, donde uno debe de aprender sin importar que estemos dentro de una escuela o fuera de esta. Este debe de ser flexible al aprendizaje que tengamos de interés y tener una utilidad, así como lograr un cambio social y cultural de uno mismo y aprendiendo de otras personas y basándola y este aprendizaje de la experiencia tomándolo en cuenta. Después de plantear esta pequeña resumen de la teoría, aquí marcaremos el punto diferencial de Dewey con los demás autores que mencionaron mis compañeros. Su punto de construir al hombre es base en la experiencia y el pragmatismo. Aunque Rousseau use la experiencia, tiene algunos puntos iguales también. No son de todo como gotas de agua, porque Dewey busca una base de experiencia que también investigue junto a un guía del alumno y así buscar un punto de interés, mientras que Rousseau no hay alguien que pueda dar más información o ser una guía, simplemente el alumno debe de aprender base a un acontecimiento, ya sea quemándose, viendo que no puede agarrar el fuego. Otro punto es que mientras Durkheim busca que la transmisión de conocimiento y de sus habilidades, pero Dewey busca que el conocimiento sea por medio oral y este sea construido conjunto al maestro y a los estudiantes quienes dan su opinión y investigan el tema para que sea de su interés totalmente y puedan aplicarlo en algún momento de su vida. Por un último punto, Dewey, a comparación de los autores que mencionaron, ellos iban más con la construcción de la moral, ya sea como individual o en sociedad, para un enfoque diario de la vida. Aunque Dewey toma la sociedad, esta siempre es sociedad individual, pero aquí el alumno debe ser social y adaptarse a las ideas y costumbres y culturas para su aprendizaje. Así comprendiendo compartir con los otros quienes pueden ayudar a ser mejor en sociedad. Bueno, ya nada más para concluir, podríamos hablar de que la teoría de Rousseau enfatiza la educación natural y el desarrollo del individuo, aboga por una educación basada en la libertad y la autonomía, propone un enfoque centrado en el niño, respetando su naturaleza al ritmo de aprendizaje, considera que la educación debe adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, mientras que Herbart se basa en una concepción científica de la educación, propone un enfoque sistemático, organizado del proceso educativo, destaca la importancia del interés y la motivación del aprendizaje, introduce el concepto de apercepción como el proceso por el cual los nuevos conocimientos se relacionan con las ideas previas del estudiante,
Además, considera que el contenido del aprendizaje debe ser organizado en base a un plan de estudio estructurado. Al contrario, Durkheim enfatiza que el papel de la educación en la formación de los ciudadanos y la cohesión social. Propone una educación moral basada en los valores y normas compartidos por la sociedad. Considera que la educación debe transmitir los conocimientos y habilidades necesarias para la vida en sociedad. Destaca la importancia de la educación cívica y la formación de la conciencia colectiva. Y y por último, Dewey se centra más en el aprendizaje educativo y la experiencia práctica como base de la educación. Aboga por una educación democrática, participativa y orientada a la resolución de problemas. Destaca la importancia del contexto y la relación entre la escuela y la sociedad. Considera que la educación tiene que ser preparar a los estudiantes para la vida en una sociedad democrática. Y por último, propone el método de aprendizaje por proyectos como una forma efectiva de aprendizaje. Eso sería todo por nuestro equipo. Muchas gracias.